Y bien, Nick Tyler pertenece al Centro de Estudios de Transporte de Londres, de la Universidad College London, y está en un proyecto acá de asesoramiento al Estado peruano sobre el tema del transporte urbano en Lima Callao. ¿Qué hacer para elevar los niveles técnicos de capacidad de recomendación técnica a los políticos? ¿Qué hacer para crear una autoridad única, autónoma, digamos, que pueda manejar este problema? ¿Qué hacer para conseguir un acuerdo político que permita la solución del problema del transporte Lima-Callao? Que efectivamente ese es el tema. Nick, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál sería la propuesta? ¿En qué estamos en este asunto? Entonces, la idea es, tenemos una ciudad como Lima, es una ciudad de más o menos 9 millones de personas, incluyendo Callao, y es difícil operar una ciudad, para conseguir una ciudad vivible, sin un sistema de transporte para facilitar el movimiento de las personas y los bienes, sin una coordinación, sin una integración entre los modos de transporte dentro de la ciudad entera. Entonces, debemos pensar sobre la ciudad completa. Y luego Lima-Callao. Lima y Callao, porque realmente, geográficamente, es un lugar. Políticamente puede ser no. Necesitamos una autoridad, entonces, que maneje Lima y Callao. ¿En qué áreas, en qué temas? En mi opinión, es un problema técnico. Entonces, para diseñar el sistema de transporte para la ciudad de Lima y Callao, es necesario pensar en el área completa. Políticamente, siempre hay problemas, porque como en Londres, por ejemplo, tenemos lo mismo. Tenemos municipios, distritos, etc. Y Londres, Transport for London, que controla el sistema de transporte en Londres, ellos tienen sus conflictos políticos. Pero técnicamente es muy sencillo para ordenar el sistema de transporte para conseguir algo eficiente y bueno para la gente. Entonces, el problema realmente es cómo unificar el problema técnico y el problema político para conseguir un acuerdo cómo podemos operar la ciudad. El acuerdo podría ser, por ejemplo, tener una autoridad, pero en este momento, por ejemplo, ¿hay suficiente capacidad técnica? ¿Los técnicos conocen el problema? No sé, en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad del Callao, ¿tenemos un nivel técnico desarrollado, capaz de entender el problema y formular soluciones? Sí, es un problema, porque hay un nivel técnico dentro de ambas municipalidades, como yo puedo ver. Hay un nivel técnico, pero es un nivel un poco práctico. La estrategia, por ejemplo, sobre el diseño de los sistemas de transporte público, de los sistemas de tráfico, de semaforización, ese tipo de cosas, que necesita una vista más estratégica. Ese es un problemático, porque no hay la gente con la visión técnica, pero también más alta para ver cómo operar este tipo de sistema. Entonces, la historia de la presencia de un nivel técnico suficientemente alto para diseñar la ciudad es un problema acá, yo pienso. ¿Y entonces cómo hacemos para resolver eso? Bueno, es necesario pensar sobre el entrenamiento y la educación de los ingenieros y para mejorarlos, pero también es una pregunta de una carrera. Si yo estaba un ingeniero saliendo de la universidad con mi título, soy muy contento, sonriendo, y yo veo la carrera en ingeniería de tránsito en la municipalidad, por el gobierno. Es muy difícil haber una carrera para apoyarme por la vida profesional. Porque no hay una carrera, digamos, de ingeniería de transportes o de ingeniería. Sí, claro. Hasta un momento sí, pero hay una posición en la estructura donde las personas más estratégicas y las personas más altas en la estructura están cambiando cada vez que tenemos un cambio político, por ejemplo, porque el ciclo político.
Ya. Y el problema en transporte especialmente es la mayoría de los proyectos de transporte necesitan más tiempo que el ciclo político permite. Claro. Por Entonces, ejemplo, la construcción de un metro. Por ejemplo. Necesito Sí, por lo claro, menos es un 10 ejemplo años. que- sí, exacto. Claro, sí. Entonces, y el metro hay que articularlo con el metro, no debe competir con el metropolitano, o el metropolitano no debe competir con el metro, No. digamos, habría que ver cómo... es una integración, esa es la cosa. Hay cosas que un metro puede hacer muy bien, hay cosas que un BRT puede hacer muy bien. Y la cosa es tener una integración para optimizar la performance de los dos. ¿Usted cree que una ciudad como Lima, de 9 millones de habitantes, puede vivir sin un metro, sin un subterráneo, sin un metro, sin una red de metro? Sí, una red, sí. ¿Sí puede? ¿Puede vivir No, sin? no puede, no puede. No, No, no puede. Es importante tener la posibilidad de mover la cantidad de personas en la masa. Claro. Y un metro puede hacerlo en los lugares apropiados. Entonces, las características de un metro, una distancia más larga entre las estaciones, por ejemplo, para conseguir la velocidad, y un diseño de las estaciones para reducir el tiempo dentro de las estaciones de los trenes. Ese es el punto crítico en el diseño del metro. Ajá. Porque algunos segundos reducido en este tiempo, yo puedo hacer una frecuencia más alta. La Claro. frecuencia más alta significa más personas. Claro. Más personas significa el caso del negocio del metro. Claro, ahora Entonces, de hecho el metro puede transportar muchas más personas que un metropolitano, que un sistema, que un BRT, pero un poco más, sí. bastante más, ¿no? Porque, bueno, pero en fin, ¿usted conoce el proyecto de red de metro que fue aprobada por el Decreto Supremo Sí, acá? he visto la red Ya. provisional, sí. ¿Y qué, tiene una opinión sobre eso? Sí, yo no tengo los detalles primero. ya, sí, pues. Entonces es una visión. Yo pienso es una pena, una pequeña pena que no hay una línea circuito, porque eso es una manera a reducir la cantidad de personas dentro del centro, para reducir la presión en el sistema en el centro. Entonces, si teníamos una línea circular, por ejemplo, ¿Circular? sí, Ajá. por ejemplo, una línea circular para reducir la presión en el centro mismo, porque el Ya. centro mismo tiene la presión de la demanda y este es donde tenemos el problema de la demanda subiendo, bajando los trenes. Y luego baja la frecuencia posible, entonces la capacidad. Bueno, casi no he entendido nada de lo que me ha dicho, pero en fin, esa es una discusión técnica que en este momento ya no la podemos tener, porque además no tenemos tiempo, pero digamos, quizás el mensaje sea, necesitaríamos quizás construir o tener una autoridad única para Lima y Callao, autónoma, técnicamente manejada, y, Sí. ¿no? Y la dificultad es cómo organizar el sistema constitucional y político. Claro. Para hacerlo, para conseguir los beneficios técnicos. De acuerdo. Es la cosa, la necesidad es los técnicos. Ese es el problema, digamos, la estructura política con la estructura técnica, Sí. cómo hacerlos compatibles. Bueno, esa es la cuadratura del círculo, pero en fin. Nick Tyler, muchas gracias. Quizás en la medida que usted va a seguir viniendo, podemos Sí, seguir sí. conversando pues sobre estos temas. Por supuesto. Muy bien. Entonces fue Nick Tyler hablando, es asesor británico para este tema en el Perú, que es un tema absolutamente crucial para el bienestar en nuestra ciudad. Vamos a una pausa, ¿no es cierto? O ya, sí, vamos a una pausa.